¿Qué harías si te dijera que un hombre que murió hace más de 80 años describió con exactitud lo que viste en el cielo esta noche? No en términos vagos, no con la ambigüedad conveniente de los horóscopos, sino con una precisión que deja sin argumentos a cualquiera que se tome el tiempo de leer sus propias palabras. Estamos en marzo del 2026 y esa luna que tiñó el cielo de rojo esta noche, esa imagen que millones de personas fotografiaron, compartieron y miraron en silencio sin saber muy bien qué sentían, fue descrita hace casi 100 años por un hombre que no tenía internet, que no tenía telescopios modernos, que no tenía absolutamente nada más que su mente en un estado que la ciencia convencional todavía no sabe cómo clasificar del todo. Su nombre era Edgar Cayce, y lo que dijo sobre esta noche específica, sobre este cielo específico, sobre lo que sentiría la humanidad al mirarlo, es tan detallado y tan perturbadoramente exacto que no puede seguir ignorándolo. Cayce habló de una noche en que el firmamento se teñiría de carmesí. Habló de millones de personas levantando la vista y experimentando algo que no encontrarían palabras para describir, una presión en el centro del pecho, una pregunta que llevan años empujando hacia abajo y que de repente sube con una fuerza que no se puede contener. ¿Para qué estoy aquí realmente? Esa luna existe. Está ahí afuera ahora mismo, roja, silenciosa, real como el aire que respiras. Y Cayce no la describió como un evento astronómico menor. La describió como una señal. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque lo que nadie te está contando, lo que los titulares y los videos superficiales omiten completamente, es que Cayce no lanzó esta advertencia para generar miedo ni para que la gente entrara en pánico. La lanzó porque dijo que este momento concreto, esta combinación de fecha, imagen y estado del mundo, sería una de las ventanas energéticas más poderosas en varios siglos. Un umbral. Una apertura en el tejido del tiempo donde la humanidad tendría la posibilidad real, no garantizada sino posible, de elegir conscientemente el rumbo que tomará en las próximas décadas. Y tú estás aquí. Ahora. Viendo esto. De todos los contenidos que podrías estar consumiendo en este instante, algo te trajo hasta este punto. No lo descartes. Según las propias palabras de Cayce, eso tampoco es casualidad. Para entender el peso de lo que vamos a explorar, necesitas saber quién era realmente Edgar Cayce, porque la imagen popular que circula de él es incompleta y a veces distorsionada. No era un performer. No era un gurú que cobraba fortunas por sus revelaciones. Era un fotógrafo de profesión, un hombre de familia de Kentucky, un cristiano practicante que en muchos momentos de su vida dudó profunda y dolorosamente de lo que le ocurría, porque lo que le ocurría lo perturbaba tanto como fascinaba a quienes lo rodeaban. Cuando entraba en estado de trance, su voz cambiaba de una manera que sus contemporáneos describían como extraña, su vocabulario se volvía técnico y preciso. A veces usaba términos médicos que no conocía en estado de vigilia, y en ocasiones hablaba en idiomas que nunca había estudiado. Al despertar, no recordaba nada. Todo quedaba registrado por sus asistentes con una meticulosidad casi burocrática. El resultado de décadas de trabajo son más de 14.000 lecturas archivadas, clasificadas y disponibles hasta hoy en la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach. Es uno de los archivos más grandes de su tipo en el mundo. Dentro de ese archivo existe una lectura que durante décadas pasó casi desapercibida entre los investigadores. La lectura 3976, dictada el 11 de enero de 1936 en una habitación sencilla con vista al Océano Atlántico. En ella, Cayce habla de ciclos planetarios, de transformaciones en el mapa del poder global, de un despertar espiritual que llegaría de forma colectiva, y en un momento específico de la sesión, casi de pasada, dice algo que sus asistentes marcaron con 2 líneas rojas en el margen del documento. La cita, traducida de sus propias palabras, es esta: cuando el cielo muestre su señal carmesí en el tercer mes, las almas que hayan preparado su conciencia reconocerán el umbral. El tercer mes. Marzo. Durante años los estudiosos debatieron el año, el evento preciso, el umbral al que se refería.
Algunos lo vincularon con eclipses históricos, otros con auroras polares, otros simplemente lo archivaron como metáfora espiritual y continuaron. Pero esta noche, con esa luna roja suspendida en el cielo de 2026, algo encaja de una forma que resulta imposible ignorar. Y lo más impactante no es la imagen en sí, sino el contexto que Case construyó alrededor de ella, porque no habló de la señal carmesí de manera aislada. La insertó dentro de una descripción detallada del estado del mundo en el momento en que aparecería, un mundo fragmentado, con grandes potencias en tensión máxima, con una tecnología que había avanzado mucho más rápido que la conciencia de quienes la usaban, y con generaciones enteras sintiéndose perdidas, desconectadas, hambrientas de algo que ninguna pantalla y ninguna cuenta bancaria podía darles. Si eso no te suena a 2026, entonces no has estado prestando atención. Los astrónomos tienen una explicación para la luna roja y es completamente válida. Cuando la luna se encuentra cerca del horizonte, la luz debe atravesar capas mucho más gruesas de atmósfera. Las longitudes de onda corta, los azules, los violetas, se dispersan y lo que llega a tus ojos es el extremo rojo del espectro. Física pura, reproducible, medible. Pero hay una segunda causa que esta noche tiene un peso particular, la actividad solar. El ciclo solar 25 alcanzó su máximo a finales de 2024 y sus efectos todavía sacuden el sistema en 2026 con una intensidad que sorprendió a los propios modelos predictivos de la NASA. Las tormentas geomagnéticas generadas por este ciclo han producido auroras en latitudes que históricamente nunca las habían visto, han interferido con sistemas de satélite, han interrumpido comunicaciones globales y han pintado el cielo de tonalidades que van del naranja profundo al rojo sangre en noches exactamente como esta. Todo documentado, todo registrado, todo real. Hasta aquí llega la ciencia. Y luego hay una pregunta que la ciencia no puede responder todavía, o al menos no de manera satisfactoria: ¿por qué este ciclo solar, en este año, en este momento preciso de la historia humana, produce este fenómeno con esta intensidad? ¿Y por qué millones de personas al mirar esa luna sienten algo que claramente va más allá de la admiración estética? ¿Por qué hay una resonancia, casi física, en el pecho, que no se puede meter dentro de ninguna ecuación? Carl Jung llamó a esto sincronicidad, la idea de que ciertos eventos externos y ciertos estados internos se alinean de una manera que no es causal sino significativa, que el universo de alguna forma organiza coincidencias que contienen mensajes, que cuando algo afuera te impacta con esa profundidad es porque algo adentro ya estaba buscando exactamente eso. Y en el territorio de la física cuántica, aunque con una cautela mucho mayor, comienzan a explorarse territorios similares. La no localidad, el entrelazamiento, la idea de que el universo no es una colección de objetos separados sino un sistema profundamente interconectado donde todo influye en todo de maneras que nuestra lógica lineal todavía no sabe procesar. Case, sin haber estudiado física cuántica, describió algo funcionalmente similar en sus lecturas. Dijo que el cosmos no es indiferente al desarrollo de la humanidad, que el Sol, la Luna y los ciclos planetarios no son simplemente mecánica celeste sino participantes activos en un sistema mayor que incluye la conciencia. Y hay un dato que conviene mencionar aquí. En 2024, un equipo del HeartMath Institute publicó un estudio mostrando correlaciones estadísticamente significativas entre la actividad geomagnética solar y los estados emocionales colectivos de poblaciones humanas. A mayor tormenta solar, mayor reporte de ansiedad, sentido de urgencia, búsqueda de propósito y despertar espiritual. No es metáfora. El campo magnético de la Tierra, alterado por la actividad solar, interactúa de forma medible con el campo electromagnético del corazón humano. Y cuando esa interacción se intensifica, algo se mueve en la psicología colectiva que ningún reduccionismo materialista ha logrado explicar del todo. Algo despierta. Eso es exactamente lo que Case dijo que ocurriría cuando la señal roja apareciera en el cielo. En 1943, con la Segunda Guerra Mundial en su punto más oscuro y su propio cuerpo ya desgastado por décadas de lecturas que drenaban su energía vital de maneras que los médicos de la época no sabían explicar,
Edgar Cayce dio una serie de sesiones sobre el futuro del orden mundial, sobre lo que vendría después de la guerra, sobre cómo se reorganizaría el poder global, sobre qué naciones emergentes definirían el siglo que apenas comenzaba. Sus palabras fueron archivadas, estudiadas por círculos pequeños y en su mayor parte ignoradas por el mundo académico, hasta que el mundo empezó a parecerse exactamente a lo que había descrito. Habló de Rusia. Dijo que después de un largo periodo de oscuridad ideológica, emergería no como potencia militar ni económica en el sentido convencional, sino como catalizador, como una fuerza que generaría una crisis que obligaría a Occidente a mirarse en el espejo y enfrentarse a contradicciones que llevaba décadas evitando. Habló de China. La llamó el gigante dormido que despertaría y cuyo despertar cambiaría el equilibrio de poder de una manera para la que el mundo occidental no estaría preparado ni estructural ni psicológicamente. Habló de Medio Oriente. Dijo que esa región sería el epicentro de la mayor tensión sostenida durante generaciones y que su resolución, si llegaba, tendría que ser espiritual antes que política, porque los instrumentos de la diplomacia convencional no tendrían la profundidad necesaria para alcanzarla. Ahora abre cualquier periódico del 2026. El conflicto en Europa del Este que lleva años redefiniendo alianzas que parecían permanentes. La competencia entre Estados Unidos y China que está partiendo al mundo en dos bloques con una lógica de nueva guerra fría. Las tensiones en Medio Oriente que siguen resistiendo toda resolución diplomática. La crisis de legitimidad de las instituciones internacionales que construimos después de 1945 y que hoy crujen bajo el peso de un mundo que ya no encaja en sus marcos. Cayce lo vio. Pero aquí está lo que separa su visión de cualquier análisis geopolítico convencional, por brillante que sea, él no veía estos eventos como tragedias en sí mismas sino como contracciones. Usó exactamente esa palabra y esa imagen. Dijo que la humanidad estaba en proceso de dar a luz una nueva forma de conciencia colectiva, que las crisis no eran el destino final sino la presión necesaria para que algo más elevado pudiera emerger, que cada fractura en el orden establecido llevaba dentro de sí la semilla de una reorganización más profunda y más justa. Y dijo que la señal carmesí aparecería precisamente en el momento de máxima contracción, justo antes del nacimiento. Las tradiciones espirituales de todo el mundo reconocen ese patrón, la noche oscura del alma en la mística cristiana, el Kali Yuga en la tradición védica, el momento justo antes del amanecer que es siempre el más oscuro. No es coincidencia que todas las grandes culturas hayan codificado esa misma verdad. Es observación acumulada de miles de años de historia humana. No existe el azar. Cayce lo repitió en decenas de lecturas a lo largo de su vida. Lo que los seres humanos llaman coincidencia es simplemente un patrón que todavía no hemos aprendido a leer, una secuencia en un lenguaje cuya gramática apenas comenzamos a intuir. Y los registros acásicos son parte central de esa idea. Cayce los describía como una biblioteca cósmica, un campo de información que registra todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre en este momento y todas las posibilidades de lo que podría llegar a ocurrir. No como metáfora sino como realidad funcional. En sus estados de trance afirmaba acceder directamente a ese campo para obtener información sobre vidas pasadas, diagnósticos médicos, eventos futuros, con una precisión que sus contemporáneos documentaron y que los investigadores posteriores no han podido desestimar completamente. Y hay algo en esta fecha concreta que Cayce conectó directamente con ese campo. El 3 de marzo tiene una arquitectura numérica que en las tradiciones esotéricas que él estudiaba tiene un peso específico. El 3 es el número de la Trinidad en prácticamente todas las culturas, cuerpo, mente y espíritu, tesis, antítesis y síntesis, pasado, presente y futuro. Es el número del puente, del umbral, del punto donde dos realidades se tocan y se abren la una a la otra. Marzo es el tercer mes. El día es el 3. El año 2026 reduce a 2 más 0 más 2 más 6, que es 10, que reduce a 1, el número del origen, del punto de inicio, del comienzo de todo ciclo. La combinación resultante, 3-3-1,
representa en esas tradiciones un portal de creación, un momento donde las energías de inicio están especialmente activas y el tejido entre lo visible y lo invisible se vuelve más permeable. No es superstición. Es un sistema de lectura de patrones que miles de años de observación han desarrollado y que la ciencia apenas comienza a aproximarse desde ángulos que Case no habría conocido pero que habría reconocido. En la lectura 3976, justo después de mencionar la señal carmesí en el tercer mes, Case añade algo que sus intérpretes durante décadas no supieron cómo procesar. En ese día, los que busquen en los registros encontrarán su nombre escrito con luz. Lo explicó en lecturas posteriores. Dijo que cada alma antes de encarnar inscribe en ese campo su propósito, las experiencias que eligió atravesar, las lecciones que vino a aprender, las personas con las que acordó cruzarse. Y que en ciertos momentos de alta energía cósmica, esa inscripción se vuelve más accesible, más audible, como si el ruido de fondo del mundo bajara de volumen por un instante y pudieras escuchar con una claridad inusual lo que tu propia alma vino a hacer aquí. Este es uno de esos momentos. No lo digo para generar euforia ni para venderte una identidad especial. Lo digo porque tiene una consecuencia muy práctica. Las personas que atraviesan periodos de alta actividad geomagnética como el de esta noche reportan espontáneamente experiencias muy específicas. Sueños con una claridad y un nivel de detalle inusuales, sensaciones físicas que no tienen explicación evidente, pensamientos recurrentes sobre el propósito y la dirección de su vida, encuentros sincrónicos con personas o información que llegan exactamente cuando más se necesitaban. Si algo de eso te está pasando últimamente, Case diría que no es tu imaginación trabajando horas extra. Case nunca fue un espiritualista de salón. Su trabajo más numeroso y el que tiene mayor registro de verificación histórica son sus lecturas médicas, donde diagnosticó enfermedades con una precisión que médicos de la época confirmaron en casos documentados. Era un hombre profundamente práctico. Y cuando hablaba del despertar espiritual, lo hacía con esa misma practicidad que marcó toda su obra. Nada de abstracciones elevadas sin ancla en lo cotidiano. Dejó instrucciones concretas para las almas que despertaran durante la señal roja, y cuando las escuchas, lo primero que sientes es que no tienen nada de esotérico. La primera, escucha tu cuerpo. Case entendía el cuerpo humano como un sistema espiritual antes que físico y fue pionero en conectar los patrones emocionales con la manifestación de enfermedades físicas, décadas antes de que la psiconeuroinmunología tuviera ese nombre. Dijo que durante periodos de alta actividad cósmica el cuerpo recibe información antes que la mente consciente. Sensaciones en el pecho, alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, tensiones físicas en lugares específicos. No los ignores automáticamente, no los mediques sin antes preguntarte qué podrían estar diciéndote. La segunda, revisa tus relaciones. Esto puede sonar mundano, pero Case insistía en que el karma, el aprendizaje que cada alma necesita completar, se resuelve principalmente a través de los vínculos con otras personas. Dijo que en los momentos de umbral las relaciones que necesitan sanación se iluminan solas. Las personas con quienes tienes asuntos pendientes aparecen, físicamente o en tus pensamientos, con una insistencia que no puedes ignorar. No es casualidad. La tercera, crea algo. No importa que ni cuán imperfecto sea el resultado. Una canción, un texto, un plato de comida, un jardín, un dibujo. Case decía que la creatividad es la expresión más directa del alma, que cuando creas te alineas con la misma inteligencia que creó el universo, y que en momentos de alta energía cósmica esa alineación ocurre con una facilidad que normalmente cuesta mucho más alcanzar. La cuarta, y la que Case repitió con más insistencia a lo largo de toda su vida, sirve. El servicio genuino a otros seres humanos, ayudar a alguien a cargar un peso, ofrecer tiempo real y atención real, estar presente de verdad para otra persona, era para él el camino más directo hacia lo que llamaba Dios. No el ritual elaborado, no el conocimiento esotérico acumulado, no la meditación perfecta. El servicio. Dijo que cada acto de servicio auténtico deja una huella en los registros que trasciende esta vida.
La quinta, y la menos esperada, cuida lo que consumes informativamente. Case vivió sin redes sociales pero describió con una exactitud sorprendente el fenómeno que viviríamos. En tiempos de transición, la humanidad sería inundada con información diseñada para generar miedo y parálisis. El desafío espiritual de esa época sería desarrollar el discernimiento para distinguir qué información eleva tu conciencia y cuál simplemente te drena. Una sola pregunta como brújula: ¿esto que estoy consumiendo me hace más claro, más capaz de amar, más orientado hacia lo que importa, o me hace más ansioso, más reactivo, más pequeño? Elige con esa pregunta. Edgar Cayce nunca fue un profeta del Apocalipsis. Si lees sus lecturas completas, en su contexto real, sin las distorsiones de quienes las citan para vender miedo, encuentras algo radicalmente diferente de lo que la imagen popular sugiere. Encuentras esperanza. Una esperanza que no es ingenua ni ciega, sino que ha mirado directamente a las grietas del mundo y aún así elige apostar por lo que viene. Sí, Cayce habló de cambios geológicos y de periodos de caos. Pero siempre, sin excepción, los enmarcó dentro de una narrativa mayor de evolución, de la humanidad moviéndose, aunque con dolor y lentitud, hacia una expresión más elevada de sí misma. ¿Qué vio para el periodo que sigue a la señal? Primero, una reorganización del poder. Dijo que las estructuras construidas sobre el miedo y el control encontrarían una resistencia creciente, no necesariamente violenta sino vibracional. Que una masa crítica de conciencia humana llegaría a un punto donde simplemente dejaría de sostener sistemas que no sirven a la dignidad del alma. Y que esa masa crítica era más pequeña de lo que imaginamos, que no hacía falta que toda la humanidad despertara, solo una proporción suficiente para inclinar la balanza. Segundo, una medicina transformada. Predijo que la ciencia médica y la sabiduría espiritual antigua, que llevan siglos caminando en direcciones opuestas, encontrarían finalmente un punto de convergencia. Que lo que hoy llamamos medicina alternativa y lo que llamamos medicina convencional se fusionarían en algo más completo y más efectivo que cualquiera de los dos por separado. Mira lo que está pasando en 2026 con la neurociencia de las emociones, con los estudios sobre meditación y neuroplasticidad, con el reconocimiento creciente de que mente y cuerpo son un sistema indivisible. Cayce lo vio hace 90 años. Tercero, y este es el más personal para ti, habló de los roles individuales en lo que viene. Dijo que no habría un solo Mesías, un solo líder central que guiara la transición. Que la nueva era sería descentralizada en su liderazgo, que cada alma despierta tendría un rol específico, pequeño quizás desde afuera pero crucial desde la perspectiva de los registros. Que habría maestros en las cocinas y en las oficinas, no solo en los templos. Personas cuya presencia, cuya forma de relacionarse, cuya manera de sostener la calma en medio del caos, transformaría todo lo que tocaran sin que ningún titular lo registrara jamás. Y eso te suena, ¿verdad? Porque si llevas tiempo sintiendo que tienes algo que dar al mundo, algo que no sabes exactamente cómo nombrar pero que reconoces con una certeza que supera cualquier argumento racional en contra, Cayce diría que eso no es ego inflado ni fantasía. Eso es memoria. Es tu alma recordando el acuerdo que hizo antes de venir aquí. Hay una pregunta que Cayce dejaba flotando al final de sus lecturas más profundas. No la pronunciaba en voz alta. La dejaba suspendida en el aire para que cada persona la tomara o la dejara según lo que su corazón estuviera listo para escuchar. La pregunta es esta: ¿estás viviendo la vida que tu alma eligió o la que tu miedo construyó? Detente aquí un segundo real. No sigas de largo con el piloto automático encendido. Deja que esa pregunta baje desde la cabeza hasta el pecho, hasta ese lugar donde vive lo que realmente sabes sobre ti mismo y que rara vez visitas porque el ruido del mundo lo cubre todo. La mayoría de las personas saben la respuesta en cuanto se permiten escucharla. Y también saben que hay una distancia, a veces pequeña, a veces enorme, entre la versión de sí mismos que existe en ese lugar profundo y la versión que aparece en el trabajo, en las redes, en las conversaciones cotidianas. Esa distancia no es fracaso. No es la evidencia de que algo está roto en ti.
Es la tensión creativa del alma, el espacio donde ocurre el crecimiento real, y noches como esta existen para hacer esa distancia visible, para darte la incomodidad necesaria que siempre precede a todo cambio genuino. Case pronunció una frase en una de sus últimas lecturas, pocas semanas antes de morir en enero de 1945, ya muy enfermo, con la voz que sus colaboradores describieron como cargada de una calma que los dejó sin palabras: no desesperes por los tiempos. Sé tú la luz que buscas en ellos. En el 2026, con todo lo que está pasando, con todas las razones legítimas que existen para el agotamiento y la duda, esas palabras no son escapismo. Son la instrucción más práctica que alguien puede recibir en tiempos de transición. No esperes que el mundo mejore para sentirte bien. Mejora tú y observa cómo responde lo que te rodea. La luna roja de esta noche va a desaparecer. El sol va a salir mañana. Las noticias van a seguir con sus ciclos y el mundo va a seguir siendo complejo e impredecible. Pero tú puedes salir de esta noche siendo levemente diferente. Un poco más consciente, un poco más orientado, un poco más conectado con lo que realmente eres. Y eso, multiplicado por todos los que en este momento están mirando ese cielo desde distintos rincones del planeta y sintiéndose llamados a algo mayor, eso es lo que Case llamó la gran transformación. No viene del cielo. Viene de ti. Esta noche. Si este contenido te movió algo por dentro, si sientes que hay más de esto que necesitas explorar, entonces lo que tienes que hacer ahora mismo es muy simple: suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No es un gesto vacío. Es la forma de asegurarte de que la próxima vez que el universo mande una señal y la traduzcamos para ti, tú seas de los primeros en recibirla. Porque esto que exploramos hoy es solo la entrada. Lo que viene a continuación va mucho más adentro. Y las personas que estén suscritas serán las primeras en saberlo. Nos vemos en la próxima señal.